a las ideas de los demás y la poca fe en las propias. Anónima. Es un gusto presentar ante ustedes a la maestra en alta dirección María Pedraza Jaramillo, responsable del módulo Salud y Vida del Hospital General Tejupilco Miguel Hidalgo Costilla Bicentenario, con la conferencia Las máscaras de la violencia, el impacto en la salud mental en el siglo XXI. Un fuerte aplauso para ella. Impacto de violencia en el ámbito de salud mental. Como sabemos, en la actualidad hemos hablado muchísimo o se ha hecho mucho hincapié en la importancia que tiene la violencia dentro de la vida de las personas, sin importar la edad que tienen, la clase económica, la raza. ¿Por qué? Porque ha generado estragos dentro de sus vidas, sin importar si somos adultos o somos pequeños. ¿Sí? Entonces, como bien sabemos, la violencia es un fenómeno que se ha presentado desde la antigüedad. En un inicio se utiliza como una forma de supervivencia, como lo vemos en nuestras culturas antiguas, cuando el hombre era nómada, tenía que hacerlo para sobrevivir, tenía que moverse de un lugar a otro, tenía que pelear entre grupos. Posteriormente inicia lo que es el sedentarismo. Se tiene que quedar en un lugar y se empiezan a formar lo que serían los clanes o grupos. ¿Sí? En el caso de la mayoría de nosotros que estamos insertados en el ámbito de salud, vemos la violencia como un problema de salud pública. ¿Por qué? Por el impacto que tiene esta en la vida de las personas. Como en los servicios de salud vemos que hay hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que llegan solicitando atención médica con diferentes patologías. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son ese tipo de patologías que van presentando. Entonces, nuestros gobiernos dedican una cantidad enorme a presupuestos para atender lo que es la condición de salud, para casos específicos sobre violencia. Luego también este problema afecta en el ámbito laboral. ¿De qué manera? Mari se enferma, Mari no puede asistir a laborar, lo cual implica días no laborados, lo cual implica quizá una baja productividad, lo cual implica que hay que pagar esos salarios. ¿Sí? Si lo vemos desde nuestros pequeños, tenemos una cuestión de ausentismo escolar. No acuden a la escuela, podemos tener niños con mala nutrición, donde nuevamente regresan a nuestros servicios de salud. ¿Sí? Se ha observado que es más sencillo atacar una situación de violencia que ir atacando lo que serían sus efectos. ¿Sí? Tenemos personas, mujeres, por ejemplo, que tienen situaciones de violencia, de salud, como hipertensión, como diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, las cuales no pueden resultar por una situación de violencia. Entonces, ha sido más sencillo trabajar la parte de atención a violencia. Todos estos recursos que se destinan a la atención en espacios laborales, en espacios de salud, impactan sobre la economía de los países, tanto México como otros países. Es por ello que se vuelve un problema de salud pública. Hablando también de la situación o los costos que son intangibles. ¿Cuáles son los costos intangibles? Cuando hablamos de vidas, ¿sí? Cuando tenemos pérdidas de vidas humanas a causa de alguna situación de violencia, llámese del tipo que sea, llámese violencia familiar, llámese violencia social, llámese por algún homicidio o feminicidio.
lo largo de la historia, si nos remontamos, el hombre inicialmente es quien tiene el derecho al voto, la mujer no. ¿Quién tenía derecho a la educación? Los hombres. En el caso de mujeres no era permitido. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones, las que tenía que desempeñar eran más encaminadas al desempeño de actividades dentro del hogar. Hogar, cuidado de las personas, crianza de los hijos, ¿sí? Lo que tenía que ver con desempeño dentro del ámbito doméstico. ¿Quién tenía que salir a trabajar? ¿Quién era el proveedor? El hombre. Entonces empiezan bellos y hermosos, van creciendo con esa ideología. ¿Por qué? Porque es algo que ellos van viendo dentro del hogar, fuera del hogar, y van desempeñando esas mismas funciones, ¿sí? Lo comentaba en otras capacitaciones, porque lo guardan en su cajita, donde se guarda todo lo que de repente no nos acordamos en nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces empiezan a reproducir ese tipo de conductas. Ahorita en la actualidad ya hemos tenido muchísimos avances. ¿Cuáles son de ellos? Primero, votan, tienen derecho a votar hombres y mujeres. Tienen derecho a educación hombres y mujeres, ¿sí? Tienen derecho a desempeñar actividades laborales fuera de casa hombres y mujeres. Sin embargo, en la actualidad, todavía la mujer se sigue quedando en el hogar. Hemos tenido cambios pequeños, pero se sigue quedando. Si habláramos de roles de trabajo, un trabajo que desempeñan mayoritariamente los hombres, ¿cuál sería? Recuerden que me gusta más interactuar. Bueno, un trabajo que desempeñan o una labor que desempeñan en mayoría las mujeres, ¿cuál sería? El hogar. Si tenemos personas que nos apoyan en nuestro hogar, que serían las personas que llamamos empleadas domésticas, ¿tenemos empleados domésticos? Aquí en Tejupico yo hasta el día de hoy no conozco a ninguno que trabaje y que reciba una remuneración por. Sí tenemos hombres que desempeñan actividades dentro de su hogar, pero que reciban una remuneración por, aún no lo tenemos. Ahí es donde hablamos de violencia basada en estereotipos de género o en el género. ¿Qué es lo que se pretende? Que mediante diferentes políticas públicas, mediante el trabajo de prevención, de educación, lleguemos a esa equidad de género, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos, ya los tienen. ¿Por qué? Porque están escritos, están establecidos, donde hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades. La Organización Mundial de la Salud nos habla del concepto de violencia como aquella acción que se realiza